Saludos biólogos, biólogas, estadísticos, estadísticas y maestra aquí presente. La sección 31 de biología se complace en presentarles una línea de tiempo, la cual compete los años desde el 3050 a.C. hasta el 1540 después de Cristo. En esta encontraremos los hitos más relevantes para el desarrollo de la bioestadística. Sin más preámbulo, comencemos. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué libro tan viejo? Debe ser de mi abuelo, ya que es tan viejo como él. Le voy a decir que me lo lea. ¡Papá! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué es esto? ¿Puedes leerme este libro? Déjame ponerme mis anteojos. ¿Dónde encontraste esto? Lo encontré en la caja blanca que está en la sala. Siéntate, te contaré. Este libro cuenta mi historia de hace mucho tiempo atrás. ¿Vas a leerlo? No, ¿Por qué? Quería saber de qué se trata. ellos te los contarán. Érase una vez un pueblo. En este vivían personas con poder. Un pueblo donde la organización era algo de suma importancia. Este era un hogar de dioses, sí, criaturas veneradas, un pueblo de faraones. Este es mi hogar, Egipto. Hacia el año 3050, cuando visitaba de diversas formas a los mortales, me daba cuenta de que ellos tenían una forma de organización muy, pero muy fuerte. Esas personas llevaban cálculos más allá de todo lo que se había conocido antes. Tenían organizados sus números de muertes, también tenían organizaciones tales como las enfermedades y las riquezas del país. Era una de las prioridades de mi querido amigo, el faraón Armé. Claro, para construir las pirámides se necesita saber la riqueza del país. Cuando daba mis vueltas por los museos, notaba en los escritos todas las informaciones que había sobre lo que era la bioestadística. Claro, yo, como Saki, la diosa de las cuentas, o como me gusta referirme a mí, la señora de los libros y de la biblioteca, yo daba mis paseos por ahí, museos, por las pirámides, y notaba la forma tan eficiente de cómo mi pueblo se organizaba, porque sí, ese era mi pueblo. Yo visualizaba todo, vigilaba al faraón, claro, yo era su mano derecha, pero en verdad él era mi mano derecha, yo la diosa. Este era Egipto, mi pueblo, un pueblo muy organizado. ¿Quién soy? Soy uno de los babilonios que 3000 años antes de Cristo nació. Y estoy aquí para contarles lo que hice, lo que pasé, lo que produje, las tierras que cultivé. Pero no tan solo eso, estoy aquí para retomar mi lugar. ¿Pero en dónde? En Susa. Sí, en Susa. Ahí fue que en mis tablillas de arcilla escribí mis pruebas. Y se preguntarán, ¿qué es esa escritura? Es cuneiforme y esta es protoelamita. Sí, en Susa fue que dejé 1500 tablillas de arcilla. Pero no fue en ese solo lugar que estuve. También pasé por Tepeyaya y ahí dejé 27 tablillas. Se preguntarán por qué dejé estas pruebas. Y es que mi negocio principal era el intercambio. Pero hoy voy a retomar mi lugar.
Yo soy el emperador Yao, uno de los primeros 3 reyes de la era dorada de la prehistoria china. Quizá me conozcan por las historias contadas por Confucio, quien en el año 550 a.C. se dedicó a narrar mis relatos de vida. Yo, en el año 2200 a.C., sin conocer el término aún, envié a un grupo de habitantes a realizar una estadística de la producción agrícola de nuestros productos. De igual manera, los envié a realizar una estadística de la industrialidad y comercialidad de nuestros productos. La información estadística era grabada en las paredes. Utilizábamos símbolos para señalar la caza y el ganado que teníamos. Conforme fue pasando el tiempo, la estadística se volvió más frecuente y menos incierta. Los grabados hostos de nuestras generaciones sirven ahora como monumentos históricos, quienes ayudan a la evolución de la estadística y a que esta historia sea contada. A mí, Pierre Laplace, me consideraron en mis años de juventud como un excelente matemático, astrónomo y físico francés, reconocido en la actualidad por mis importantes aportaciones a la estadística y a la ciencia en campos muy diversos. Pues permítanme contarles de cómo fue mi vida en aquellos tiempos. Desde joven me esforcé por estudiar y brindar lo mejor de mí para dejar un legado para la sociedad. Es por esto que en el año 1800 a.C. surgieron dos conceptos matemáticos fundamentales para la teoría de la bioestadística, la teoría de los errores de la observación, junto a mi compañero Gauss. Esta consistía en estudiar el comportamiento de los fenómenos de observación. Luego fue utilizado también el método de los mínimos cuadráticos, desarrollada por mí y por mi compañero Gauss y Legendre. Esta técnica consistía en un análisis numérico. Actualmente, estos dos conceptos son muy utilizados. Me siento sumamente orgulloso de que se tomara en cuenta mi esfuerzo junto a mis compañeros, además de que ha ayudado a las personas que estudian bioestadística. Espero que este aporte les haya ayudado. Mi nombre es Moisés, conocido para muchos como el libertador de Israel. Fui criado como un príncipe egipcio, sin embargo, mi nacionalidad es hebrea. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago aquí? Pues sucede que justamente en este año, en el año 1450, mi pueblo se ha visto en la necesidad de realizar un censo en el cual fueran contados todos los varones mayores de 20 años de edad. Pero, ¿para qué contar a todos los varones mayores de 20 años de edad? Pues este censo fue realizado con la única intención de conocer la cantidad de hombres con los que contamos para futuras guerras que se pueden aproximar en nuestro recorrido por el desierto. En dicho censo fueron contadas 603.550 personas habilitadas para las guerras. Y de verdad que me parece impresionante saber que después de tantos años, este acontecimiento ha sido estudiado en un campo como lo es la estadística. De verdad que eso me deja sin palabras. Pero vamos a continuar. ¡Wow! Historia de la bioestadística en la antigüedad. Hace unos días tuve un sueño sobre ello y a continuación te lo voy a contar. Ahora sí, te voy a contar mi sueño. Mi sueño inició un verano del 758 en Roma, donde yo pedí insistentemente a mis padres que me enviaran allá de vacaciones. No fue
después de 1000 años a la caída de aquel imperio romano, que no fue más que aquel periodo que transcurrió desde la proclamación de Octavio Augusto como emperador hasta la caída del imperio romano occidental en el 476 después de Cristo. En esos tiempos, Roma fue dirigida por buenos y malos, pero algo que ayudó mucho fue que suavizaron las relaciones entre las clases sociales. Luego de esto, se pidió hacer un estudio de bioestadística, el cual fue muy pobre, y fue allí que surgió mi interés por la misma. Los protagonistas de esos estudios fueron Pipino el Breve y Carlos Magno. Carlos Magno, siendo en aquellos tiempos un rey franco de los francos y un emperador, excluía las propiedades de la iglesia del estudio de la bioestadística. Yo dediqué día y noche a estudiar todo lo relacionado con la bioestadística, y no fue más hasta el siglo XIX que solicitaron en Francia a una persona que realizara unos censos a los siervos de gleba, que no eran más que personas semi-esclavizadas que no tenían voz ni voto. Fue en el censo que también surgió dentro de mí la pasión por la biología, y es que mientras se realizaba el censo y estudiaba a aquellas personas, noté que los seres humanos tienen varios secretos y me propuse descubrirlo. Es por ello que hoy en día sigo estudiando la biología. A mí me consideraban un usurpador del trono de la familia real porque muchas personas no creían de que yo, Sargón II, era hijo del prominente rey de Asiria del siglo 8 a.C. Pues déjenme decirles que todos aquellos que no confían en mi origen es porque están envidiosos de mi trabajo. Trabajo que realicé siempre en búsqueda del bien de mi reino, pero sobre todo el desarrollo de la estadística y de la bioestadística. Dentro de esos logros que gracias a mi esfuerzo pude obtener están de que para el año 721 a.C. fundé una biblioteca en la ciudad asiria de Nínive, la cual contenía una colección de tablillas hechas de arcilla con escritos religiosos e históricos, además de la producción de cuentas estadísticas. Otro hecho que es importante mencionar es que le advertí a los judíos sobre la sublevación, coalición de los reinos de Egipto, Asdad y Judá. Esto apareció en el libro de Isaías, desarrollando lo que es la arqueología bíblica o parte de la arqueología que se encarga de estudiar los relatos históricos y religiosos, realizando excavaciones en las tierras santas. Actualmente me encuentro muy feliz, porque aunque sé que todavía muchos de ustedes siguen dudando de mi origen, los estudiantes de la estadística y la bioestadística sí confían en mí y sí valoran todo el trabajo que hice gracias a mi esfuerzo. ¿Quién soy? Soy Solón de Atenas. Nací en el 640 a.C. Poeta, legislador, filósofo y electo al cargo de arcontado en el 594. ¿Qué hago aquí? Vine a contarte todo lo que hice. Te cuento que en el 594 a mi alrededor había caos, guerras, muertes, conflictos. No me quedé tranquilo, al contrario. Apliqué una serie de reformas que dieron importantes contribuciones a la estadística. Realizamos alrededor de 69 censos con fines tributarios y sociales para repartir nuestras tierras. También con fines militares para calcular la cantidad de recursos y hombres disponibles. Nos hicimos famosos por el método que implementaba, un método denominado Jerjes, el cual consistía en hacer pasar a nuestros soldados a un recinto donde cabían 100.000 hombres, de modo que si habían espacios disponibles, ya sabíamos que los cálculos no estaban exactos. Las tierras nuestras eran limitadas y duras,
por lo que era muy poca para la agricultura, razón por la que mis censos estaban orientados al sistema agrario, para distribuirla mejor y que la agricultura creciera. Los censos también eran de diferentes índoles, pues por un lado contábamos a nuestra población, la cantidad de nacimientos, la cantidad de fallecimientos, y por el otro contábamos nuestras tierras. Sé que en ocasiones fallé, pero dimos importantes contribuciones estadísticas que otros países luego implementaron. Te cuento cómo lo hicieron, que te lo cuenten ellos. Los censos y la actividad estadística estuvieron especial importancia en la antigua Roma. Ahora se preguntarán, ¿cómo lo sé? Pues muy sencillo. Yo soy el magnífico Servio Tulio. ¿Que quién soy? Soy el sexto rey de Roma, apodado el Constituyente, como hijo de una esclava de palacio de nombre Ocrisía. No se conoce con certeza mi fecha de nacimiento. Igualmente hay dudas sobre mi origen, ya que algunos dicen que soy latino, mientras otros dicen que soy etrusco. Durante mi largo reinado realicé grandes reformas políticas, militares y sociales. Por ejemplo, la organización del ejército romano. Establecí la primera constitución de Roma. Realicé el primer censo, los cuales eran elaborados cada 5 años. Estos consistían en un registro quincenal en que cada cabeza de familia se inscribía y notificaba sus bienes, es decir, sus fincas, el personal de servicio, los esclavos, las bestias o animales que tenían y el número de personas que conformaban dicha familia. Nosotros, los romanos, fuimos los primeros en utilizar la estadística como elemento vertebrador de nuestro gran imperio, recopilando grandes cantidades de datos relativos a la población, superficie y riquezas de todos los territorios bajo nuestro control. Además, que se registraban los nacimientos y defunciones de nuestros ciudadanos. Con esto llevamos el control de todo nuestro imperio. Ahora sí. Ahora les voy a hablar sobre la Edad Media, desde el año 476 hasta el año 1453 después de Cristo. Y durante la Edad Media los avances de la estadística fueron muy pocos, pero entre los acontecimientos de esta época se pueden mencionar los siguientes. Por ejemplo, Carlomagno realizó varios censos, uno de ellos en el año 762, que se realizó para conocer la extensión de las tierras pertenecientes a la iglesia y también para registrar las propiedades, así como el valor que tenían las mismas. También en América prehispánica también se elaboraron censos, y en México en el año 1116, durante la segunda migración de las tribus chichimecas, el rey Sotlo ordenó que fueran censados todos sus súbditos. Para contarlos, lo que se utilizó fueron piedras. Cada persona o cada súbdito iba a tirar una piedra a lo que se llamó Nepohualco. En este proceso se contabilizaron un total de 3.200.000 personas. También otro hecho fue que después de la conquista normada en Inglaterra en el año 1066, el rey Guillermo I, el Conquistador, elaboró un catastro que también se considera como un registro. Este puede considerarse uno de los primeros o el primero de Europa. También para estos años los reyes católicos ordenaron a Alonso Quintanilla en 1482 el recuento de fuegos. Estos fueron los hogares de la provincia de Castilla. Y bien, durante la Edad Media la iglesia empieza a mantener registros civiles, pero la estadística cuando realmente progresa fue a partir
del año 16 junto con las monarquías absolutas y su poderosa estructura administrativa. Saludos, damas y caballeros de la nobleza. Mi nombre es Sir Fulvio Baltasar. Nací en el 1487 y soy un guerrero perteneciente a la época medieval. Por aquellos tiempos, cuando nacíamos, a los más robustos nos elegían para ponernos a hacer entrenamientos forzados. Aún recuerdo cuando todo era guerra, caos, destrucción, muertes masivas. Y la única oportunidad que teníamos era 1 hora al día. En esa hora, yo y mis compañeros nos dedicábamos a jugar cartas, pero siempre ocurría un problema entre nosotros. Y es que cuando se nos terminaba la hora, el juego siempre quedaba inconcluso. Nosotros apostábamos, entonces nadie quería perder su apuesta. Es por eso que armábamos riñas, peleas, discusiones, hasta que descubrimos un truco, el cual era el cálculo de probabilidades. ¿Qué jugador tenía la mayor posibilidad de ganar? Luego de mucho tiempo, me enteré que eso era algo estadístico y que aportaba a la bioestadística. Y es debido a que la bioestadística utiliza el cálculo de probabilidades para aproximarse a las realidades y así obtener datos más específicos. Fue así como a partir de un simple juego de cartas, nosotros aportamos a la bioestadística. Se despide Sir Fulvio Baltasar. ¡Guerra! ¿Alguien dijo guerra? Hola, soy Inca Roca. Mi nombre significa soberano valeroso. Fui el 6º Inca y el primer gobernante de la dinastía Anam Cusco. Goberné en los años 1321 y 1348. Cuando me nombraron Inca, dejé de ser un jefe militar para convertirme en aquella persona, en aquel rey que iba a unir tanto la sociedad militar como también la sociedad civil inca. Acepté esta invitación para contarles a ustedes un poco más sobre nuestro sistema de estadística. Cabe destacar que nosotros creamos nuestro propio sistema estadístico y de conteo que giraba a través del quipus. El quipus era un instrumento basado en nudos y sogas. Estas sogas podían ser construidas tanto con lana, con algodón o con pelo de personas. El regidor llevaba siempre con él un quipus y un libro para contabilizar todas las actividades y acontecimientos que sucedían en las diferentes provincias y municipios del Imperio Inca, muy parecido a algo de lo que ustedes llaman censo. Las estadísticas por medio del quipus eran mayormente utilizadas para lo que era el conteo demográfico, debido a que cada año se realizaba un asiento de los quipus. Con esto se podía tener más exactitud en cuanto a la cantidad de muertos y por consiguiente la cantidad de nacimientos durante el año. En nuestro tiempo no existía algo llamado bioestadística, pero nuestras estadísticas y sistemas de conteo lo relacionamos mucho con esto, debido a que con ella hacíamos conteos relacionados con muertes de personas en las guerras y expediciones, muertes por enfermedades y epidemias,
nacimientos durante el año, conteo y registro de las producciones agrícolas y ganaderas, solteros, casados y viudos, y cantidad de enfermos en las provincias. Yo soy Enrique Tudor. Nací el 28 de enero de 1457. Luego me coronaron rey de Inglaterra en 1485 y me llamaron Enrique VII. De ahí en adelante lideré varias batallas en las cuales yo no tuve miedo, pero en 1532 sucedió algo en Inglaterra y fue una gran peste que estaba afectando a la población, donde yo sí tuve miedo, tuve temor de lo que estaba pasando. Por lo tanto, empezamos a hacer registros de las muertes causadas por la peste. Pero esto no estaba sucediendo solo en Inglaterra, sino que también en Francia habían dictado una ley donde las personas debían registrar los nuevos casamientos, las personas muertas, y también debían registrar los nuevos bautismos. Esto nos facilitó que la bioestadística nos ayudara a hacer los registros, donde íbamos a organizar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Se supone que debo de estar muerto. Pues fallecí hace muchos años, en 1552. ¿Y por qué en mi cabeza está la voz de una joven preguntando cosas sobre mí? Ya para, te contaré todo sobre mí y mis aportaciones en esta historia. Soy Sebastián Muster. Nací el 20 de enero de 1488, de nacionalidad alemana y suiza. Fui un escritor, rector de la Universidad de Basilea, cosmógrafo y cartógrafo. Mi gran aportación en esta historia fue la inferencia, pues alrededor de 1540 realicé una compilación estadística de recursos nacionales, la cual comprendía organizaciones políticas, instrucciones sociales, comercio y poderío militar. Gracias a esto, en el siglo XVII se logró tener indicaciones concretas sobre los métodos de observación y análisis cuantitativos, los cuales se aplicaron en los campos de la inferencia y la teoría estadística, abarcando específicamente la bioestadística. Yo y los eruditos de aquel entonces demostramos gran interés sobre la estadística demográfica, brindando resultados a esas grandes especulaciones sobre si la población aumentaba, disminuía o se mantenía estática. Y esta, Dios mío, ha sido toda mi historia, donde he vivido y aprendido sobre la bioestadística desde 3050 a.C. hasta 1540 después de Cristo. Gracias, abuelo, me pareció una historia muy interesante. Fue muy interesante lo que viviste y aprendí mucho sobre la bioestadística. Me quita los anteojos